Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar en esta nueva clase de filosofía, visto y considerando que esta semana no nos vamos a encontrar a través de ninguna plataforma de videollamada. Vamos a hacer estas explicaciones grabadas sobre el tema de la clase de hoy, en donde vamos a empezar a trabajar con la filosofía de Aristóteles. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar a trabajar. ¿Ven? Ahí está. Vamos entonces a empezar de a poco a trabajar con Aristóteles, filósofo del siglo IV a.C., que fue el discípulo más famoso de los que conocemos que tuvo Platón. Y como digamos un buen discípulo, lo que hizo Aristóteles fue cuestionar fuertemente la teoría de su maestro y proponer una nueva mirada acerca de los diferentes problemas o las diferentes preguntas filosóficas que había propuesto Platón. Por lo tanto, propone Aristóteles un nuevo sistema filosófico que en muchos manuales entonces aparece como contrapuesto al de Platón, mientras que en muchos manuales se habla de un idealismo platónico, idealismo en el sentido, como se imaginarán, de que Platón propone la existencia del mundo de las ideas como este mundo perfecto e ideal, en contraposición a un realismo que propone Aristóteles, en que se opone o que discute fundamentalmente esta idea de que existan dos. Como Aristóteles es bastante extenso, vamos a trabajar una parte en la clase de hoy y otra parte en la clase que viene. Vamos entonces a ir viendo cuáles son las cuestiones que Aristóteles le discute a Platón, para después poder ver cuáles son las respuestas que Aristóteles propone a los diferentes problemas filosóficos que Platón había planteado. Básicamente, nosotras, si ustedes recuerdan, habíamos visto la clase pasada, la concepción que tiene Platón sobre la realidad, su concepción de la realidad suprema como la idea del bien, la forma en que piensa el conocimiento, la forma en que piensa las cuestiones éticas y humanas, el alma, y habíamos visto su teoría política. Bueno, vamos a ir viendo estos mismos elementos, esta vez de la teoría aristotélica y cómo la teoría aristotélica se aleja, se contrapone y discute muchas cuestiones de la doctrina platónica. Empecemos entonces a considerar cuáles son las críticas, ¿sí? Arranquemos por ahí. ¿Qué críticas le hace Aristóteles a su maestro Platón? Primero y principal, esta de la cual ya mencionamos hace un ratitito nomás, Aristóteles cree innecesaria la duplicación de los mundos, no cree necesario que existan dos mundos diferentes. Incluso Aristóteles en algunos escritos propone como una cuestión ahí de economía del pensamiento, si se quiere, ¿no? Dicho en términos simples, lo que Aristóteles va a señalar es, bueno, a ver, Platón, es muy difícil ya explicar un mundo y vos encima inventás otro, proponés otro, entonces ahora tenemos como un doble problema, en lugar de explicar un solo mundo, cuestión que ya es compleja, tenemos que explicar dos. Cuando en realidad podemos explicar toda la realidad y podemos explicar lo existente, dice Aristóteles, apelando a la existencia de un solo mundo, que es precisamente lo que él va a hacer. Por otro lado, otra crítica es algo que ya Platón había señalado en sus últimos escritos y que algo también nosotras estuvimos conversando la semana pasada cuando hablábamos de Platón. ¿Cuál es la relación exacta que hay entre los dos mundos, entre el mundo sensible y el mundo inteligible? Si ustedes recuerdan, la semana pasada decíamos que Platón usa palabras como la idea de, no quiero que se confundan con las ideas del mundo inteligible. Usa la noción de copia, usa la noción de participación, pero estas nociones, va a decir Aristóteles, no son conceptos explicativos, son simplemente, si se quiere, conceptos metafóricos, simbólicos, que no explican exactamente cuál es la relación entre la idea y el objeto, que no explican cuál es la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Por qué o cómo el mundo inteligible es causa del sensible? Y entonces ahí aparece esta tercera crítica. ¿Por qué existen las cosas? ¿Qué necesidad? Es decir,
Si el mundo inteligible, el mundo de las ideas, es un mundo perfecto, es un mundo eterno, es un mundo que se autoabastece, que no necesita de nada más para existir, ¿con qué necesidad existe el mundo sensible? Tranquilamente, si el mundo de las ideas fuera tan perfecto, podría existir solamente ese mundo y no el mundo sensible en el que nosotros habitamos, que es indudable que existe porque precisamente es en el que nos desempeñamos cotidianamente. Y el cuarto argumento, la cuarta crítica que Aristóteles le hace a Platón, es conocido con este concepto del argumento del tercer hombre. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible, a ver si ustedes me comprenden. Aristóteles pregunta, bueno, a ver, o mejor que pregunta, analiza la teoría platónica en términos del propio Platón, diciendo, bueno, ¿cómo se explica o por qué decimos que, por ejemplo, Juan y Pedro, creo que es el ejemplo que tienen incluso en el texto, Juan y Pedro se parecen? Es decir, Juan y Pedro tienen puntos en común porque los dos son hombres. Por lo tanto, el parecido entre Juan y Pedro se explica porque los dos participan de la idea de hombre. Pero si yo voy a explicar el parecido entre Juan y Pedro, diciendo que el parecido se explica porque los dos participan de la misma idea, voy a tener que recurrir a la misma explicación a la hora de explicar por qué, por ejemplo, Juan se parece a la idea de hombre, o por qué Pedro se parece a la idea de hombre. Es decir, que tendría que haber una tercera idea, por eso el argumento del tercer hombre, o tendría que haber un tercer hombre entre Juan y la idea de hombre, tendría que haber una tercera idea que explique a su vez el parecido entre Juan y la idea de hombre, o entre Pedro y la idea de hombre. Entonces lo que haríamos con este razonamiento de explicar el parecido apelando a la idea, es multiplicar al infinito la cantidad de ideas que habría en el mundo inteligible. Entonces en el mundo inteligible terminaría habiendo mayor cantidad de ideas, de hecho infinitas, que las cosas que hay en el mundo sensible. Por lo tanto, a Aristóteles este argumento no le parece para nada convincente y no le parece para nada que para explicar la realidad haya que recurrir a la existencia de dos mundos. Y en este sentido es que Aristóteles entonces va a proponer que existe un solo mundo. Y entramos así entonces de lleno ahora a pensar cómo Aristóteles explica el problema metafísico, es decir, el problema de lo real. La realidad se explica apelando a un solo mundo y no a varios. En un texto de Aristóteles muy cortito, que es el libro de las categorías, uno de los textos que se agrupan en general bajo los textos de lógica, hay una frase que incluso la repite en otro de sus textos, en la metafísica, que dice que el ser se dice de muchas maneras. Entonces, para tratar de explicar cómo explica Aristóteles la realidad, apelando a la idea de un solo mundo, vamos a empezar recurriendo a esta frase aristotélica para ver qué quiere decir esto de que el ser se dice de muchas maneras. Para explicar esta frase voy a tratar de recurrir a ejemplos para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Lo primero que tengo que aclarar aquí es que estamos ante una filosofía donde todavía no se problematizó del todo, porque en realidad sí se problematizó, los sofistas, Platón lo vienen problematizando, pero hay una mirada, si se quiere, no sé si usar la palabra ingenua, pero hay una mirada que después del siglo XX va a problematizar mucho y es una mirada que cree que el lenguaje y la realidad expresan lo mismo. Es decir, hay una confusión o hay aquí una asociación entre lo que el lenguaje expresa y lo que la realidad es. Aristóteles en las categorías, yo recién les cuento que va a hablar de lógica, van a ver en lo que voy a explicar ahora que va a dar la impresión de que estoy hablando de gramática, que estoy hablando del lenguaje. Y sí, pero a la hora de hablar del lenguaje, para Aristóteles también estoy hablando de lo real. Voy a dar ejemplos entonces ahora para que ustedes entiendan un poquito mejor qué es lo que quiero decir. Aristóteles dice que el ser se dice de muchas maneras. Vamos a dar algunos ejemplos de diferentes oraciones en las cuales vamos a usar el verbo ser para que ustedes vean cuáles son las diferentes maneras en que podemos usar el verbo ser.
Antes de esto hago una aclaración. En griego, como en la mayoría de los idiomas, el verbo ser y el verbo estar se dicen con la misma palabra. Entonces, en algunos de los ejemplos que voy a dar, no voy a usar el verbo ser, voy a usar el verbo estar, pero claro, nosotros en castellano distinguimos ser y estar como dos verbos diferentes, el griego no los distingue, y así también sabrán quienes saben un poquito de inglés o de otros idiomas, que hay la mayoría, de hecho, de los idiomas no distinguen el verbo ser del verbo estar, los dicen con la misma palabra. Ahora sí vamos a los ejemplos. Por ejemplo, yo digo, yo soy Macarena. Ahí estoy usando el verbo ser. Atrás mío hay un televisor. ¿Sí? Está el televisor. Ahí también estoy usando el verbo ser. Estoy diciendo una cosa diferente. Fíjense, estoy designando un lugar en el cual hay un objeto. Puedo decir, ay, la verdad que después de tantas clases por Zoom estoy muy cansada. También ahí estoy usando el verbo ser, en otro sentido diferente. Yo podría decir, ay, lo vi el otro día, tu hija en la calle, la vi, está cada vez más alta. ¿Sí? Está cada vez más alta, es cada vez más alta. Fíjense, estoy en todas esas oraciones, usé el verbo ser o el verbo estar, y lo usé con sentidos diferentes. Y esto es lo que quiere decir Aristóteles cuando dice que el ser se dice de muchas maneras. Hay muchas maneras en las que podemos predicar el ser de algo. Y básicamente de esas muchas maneras, Aristóteles va a reconocer dos fundamentales, que son el ser en sí y el ser en otro. El ser en sí es lo que Aristóteles va a llamar la usía primera o la sustancia. La palabra usía en griego se traduce como sustancia. Y esto de decir usía primera, ya vamos a ver por qué le da esta característica de primera. Es decir, ¿qué es el ser en sí? Es el ser que existe en forma independiente, en forma autónoma, que existe como un objeto del mundo del cual se pueden decir cosas. En todos los ejemplos que yo les di recién, el ejemplo más claro de que predico el ser en sí es yo soy Macarena, ¿no? Yo soy Macarena, yo soy un objeto, soy una usía, soy una sustancia de la cual se pueden decir cosas, es decir, que puede ocupar el lugar de sujeto en una oración y que se le pueden otorgar atributos. Esos atributos que se me pueden otorgar a mí como sustancia son el ser en otro, que son lo que Aristóteles va a denominar accidentes. Yo de una sustancia puedo predicar un montón de accidentes. Y Aristóteles menciona las categorías específicamente, y las repite en las metafísicas, me acomodo un poquito en el almohadón, por eso me muevo, son 9, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Incluso en el texto que tienen para leer esta semana tienen ejemplos, el mismo Aristóteles en sus textos da ejemplos de los 9 accidentes, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, cantidad, yo mido 1,65 m, eso es una cantidad. Cualidad, cuando recién les dije, estoy cansada, eso es una cualidad. Soy, qué sé yo, rubia, morocha, soy linda, fea, gorda, flaca, esas son cualidades. Relación, qué sé yo, estoy al lado de el sillón, eso es una relación, estoy entablando una relación entre una sustancia y otra. Estoy en el living de mi casa, lugar. El miércoles a la mañana, tiempo. Estoy sentada en un almohadón, posición. No sé, tengo un mate en la mano, posesión. Estoy explicando a Aristóteles, acción. Y la pasión, el último, tiene que ver con la voz pasiva que estudiamos en gramática, cuando el sujeto o la usía sufre la acción, qué sé yo, por ejemplo, estoy siendo escuchada por mis estudiantes, esa es la pasión. O estoy siendo mordida por un perro, eso es una pasión. Todos esos accidentes no existen en forma independiente, sino que existen en otro, existen en la sustancia, por eso son ser en otro. Por ejemplo, si yo les pidiera que ustedes me muestren una lapicera, ustedes pueden agarrar un objeto que sea una lapicera y mostrármelo, porque la lapicera es una usía, es una sustancia. En cambio, si yo les pido que me muestren el azul, o que me muestren, qué sé yo,
lo alto o lo bajo, no podrían mostrármelo, porque son accidentes. Ustedes no me pueden mostrar un objeto que sea el color azul en sí mismo. Lo que me pueden mostrar son objetos azules, la lapicera, este termo que es color azul, qué sé yo, cosas de color azul. Si les pido que me muestren la altura, y me pueden mostrar cosas más o menos altas, lo que no me pueden mostrar es la altura en sí misma, porque no hay ningún objeto que sea la altura, sino que la altura es un accidente, existe en la sustancia. Entonces, aquí hay una primera manera de explicar lo real. Todo lo que existe en este mundo, todo objeto es objeto existente, no es copia de ninguna idea. Y cada objeto existente es o bien un ser en sí o bien un ser en otro. Es decir, todo lo que existe es una sustancia que a su vez sufre accidentes. Sustancia y accidentes siempre existen juntos, nunca pueden existir por separado. ¿Sí? No existen accidentes que no estén en una sustancia. Y a su vez no existe ninguna sustancia que no tenga accidentes. Toda sustancia tiene accidentes. Ahí tienen el ejemplo de una sustancia, es un arbolito. Ahí está el arbolito, sería la usía. Ese arbolito tiene accidentes, es más o menos alto, tiene una rama torcida, qué sé yo, tiene frutas, tiene hojas verdes. Esos son los accidentes. El árbol no existe sin sus accidentes, así como los accidentes no existen sin una sustancia en la cual ubicarse. Bien, otra forma en que Aristóteles explica la sustancia es pensando en la estructura que esa sustancia tiene, en cómo está compuesta esa sustancia. Para Aristóteles, las sustancias no son cosas simples como eran las ideas platónicas, que sí eran simples, sino que son compuestos, y son un compuesto por dos principios que Aristóteles llama materia y forma. ¿Sí? La materia es el de qué está hecha la cosa, mientras que la forma es el qué de la cosa, el qué es la cosa. Nuevamente voy a recurrir a ejemplos para que se me entienda un poquito mejor. En este mate, yo digo, ¿de qué está hecho el mate? Bueno, de madera, de metal, esa es la materia del mate. Ahora, esa materia, esa madera, ese metal, en este objeto adquieren una configuración determinada que es la forma de mate. Dos cosas aquí que no hay que confundir. Primero, la materia no tiene por qué ser material. Por ejemplo, esta conversación puede llegar a ser una sustancia que tenga una materia y forma, y la materia de la conversación sería el tema del cual estamos hablando, el de qué está hecha nuestra conversación. Entonces, la materia no tiene por qué ser algo material. Y lo mismo la forma, cuando hablamos de forma no se imaginen forma geométrica, sino que imagínense configuración, la forma en el sentido de cómo se organiza la materia en esa sustancia en particular. La forma es el equivalente a la idea platónica. Fíjense, lo que hizo Aristóteles fue agarrar la idea platónica que estaba en el mundo de las ideas y ubicarla en este mundo en el mismo objeto. Es decir, este mate es un mate no porque sea copia de la idea de mate, sino porque hay una materia que en este objeto se configuró formando un mate y no otra cosa. Por eso, entre la materia y la forma, el principio determinante es la forma, porque es la que determina que esto sea un mate y no otra cosa. Quiero decir, la madera de este mate podría ser cualquier otra cosa. De madera podríamos hacer también, qué sé yo, una sillita de juguete. Con madera podríamos hacer también, qué sé yo, un tronquito para tirar al fuego para hacer el asadito el domingo. Podríamos hacer un montón de cosas con esa madera. Pero en este objeto, esta madera adquirió la configuración de un mate. Entonces, el mate es mate no por la materia que tiene, sino porque adquiere la forma de mate. De hecho, la palabra que usa Aristóteles para decir forma es la palabra griega morfé, que es una palabra que en muchos textos Platón había usado como sinónimo de idea. En algunos textos Platón, en lugar de hablar de ideas, habla de morfé, de formas, para designar a sus ideas.
Entonces, fíjense, la misma palabra la va a usar Aristóteles para nombrar la configuración particular de cada objeto. Y además Aristóteles va a decir precisamente que la forma es lo que tiene de universal la sustancia, porque precisamente este mate adquiere la configuración de mate y es lo que hace que sea un mate, y esa forma de mate va a ser compartida por todos los mates que existen en el mundo. Si ustedes en este momento me están escuchando tomando mate y tienen un mate, la forma del mate de ustedes es compartida con la forma de mi mate y con todos los mates, y es lo que hace que digamos que todos esos objetos son mates. Fíjense que es la definición del diccionario de la que hablábamos la clase pasada cuando hablábamos de las ideas platónicas. Por eso a la forma Aristóteles la va a llamar usía segunda. Como la sustancia de recién la llamaba usía primera, y esa sustancia que tiene esencia y accidentes, a su vez es un compuesto de materia y forma. Y la forma va a ser la usía segunda, porque es precisamente la que va a determinar que el objeto sea lo que es y no otra cosa. Bien, ahora hasta aquí lo que hemos hecho fue considerar a la sustancia de forma estática, de forma quieta. Y Aristóteles tiene que explicar un problema que hasta ahora ningún filósofo anterior había tenido que explicar, que es el problema del movimiento. Aclaremos que cuando Aristóteles habla de movimiento, en realidad cuando toda la filosofía habla de movimiento, de lo que está hablando en realidad es de cambio en general. El movimiento para los griegos es cualquier tipo de cambio. Claro, la filosofía anterior no había tenido que explicar el cambio. ¿Por qué no la había tenido que explicar? Porque había caído como en dos extremos. O bien había caído en el extremo de creer que el cambio era mentira, por ejemplo, Platón o Parménides, ¿qué hicieron? Sostuvieron que la verdadera realidad está en un mundo inmutable, eterno, perfecto, y como la verdadera realidad está en un mundo que no cambia, no hace falta explicar el cambio, porque el cambio pertenece a este mundo que es una porquería y que sí cambia, pero como no hay verdadero conocimiento, no hace falta explicar. Y en el otro extremo, filósofos como Heráclito, que sí habían defendido el cambio, precisamente por defender el cambio, habían caído como en la idea de que no se puede explicar entonces, de que nada se puede conocer. Heráclito, algunos sofistas que defienden el continuo devenir del mundo, terminan afirmando entonces que si el mundo es continuo devenir, no hay nada que pueda ser conocido ni hay nada que pueda ser explicado. El caso de Aristóteles es diferente, porque Aristóteles no solo fue el discípulo más famoso de Platón, sino que estuvo 20 años estudiando al lado de Platón. Por lo tanto, hay un montón de cuestiones platónicas que tiene incorporadas, y Aristóteles cree que es posible el conocimiento, como están viendo ahora, y cree que es posible explicar la realidad, incluso aunque cambie. Y por lo tanto, ese cambio, ese movimiento, hay que explicarlo. Entonces hay que considerar también que este mate, que es un compuesto de materia y forma, está en devenir, está en continuo cambio. En algún momento va a dejar de ser un mate, y aparte en algún momento alguien lo fabricó y entonces antes no era un mate. Hay que explicar ese cambio de la sustancia. Entonces, para explicar ese cambio, ese movimiento, propone otros dos principios, que son el principio de la potencia y el acto. La sustancia no solamente es materia y forma, sino que considerada dinámicamente, dice Aristóteles, es también potencia y acto. ¿Qué es la potencia? La potencia es todo aquello que la sustancia puede llegar a ser y todavía no es. Y esa potencia está determinada por la materia. Yo recién les decía, bueno, este mate podría ser una sillita de juguete o podría ser leña para el asado. Entonces, ser leña para el asado o ser silla de juguete es la potencia de este mate. Esas cosas que podría llegar a ser y todavía no es. Y esa potencia precisamente está dada por la materia. Es la materia la que va a determinar cuáles son las potencialidades del mate. Por eso Aristóteles dice que la potencia es la materia dinámicamente considerada. Mientras que el acto es la forma dinámicamente considerada. Este objeto en acto, aquí y ahora, es un mate.
en potencia es leña, pero en acto es un mate. Y es un mate porque en este momento tiene la configuración, tiene la forma de un mate. Entonces, fíjense, la materia y la forma nos dio, dice Carpio, y yo se lo rescato en la ficha de cátedra, como una foto de la sustancia, ¿no? Mientras que el concepto de potencia y acto me da como la película, como el devenir de la sustancia. Aristóteles soluciona así el problema del cambio, entonces, fíjense, postulando que en realidad el cambio o el movimiento no es un cambio o un movimiento en términos absolutos. Los filósofos anteriores habían tenido grandes problemas para explicar el cambio porque habían pensado que el cambio era pasar del ser al no ser en términos absolutos. Esto ya lo habíamos visto con Parménides, ¿no? Claro, si yo paso del ser al no ser en términos absolutos, tengo que pasar del ser a la nada, lo cual es imposible. Aristóteles dice, no, en realidad el pasaje no es del ser al no ser en términos absolutos, sino del ser en potencia a ser en acto. Este mate no podría nunca pasar a ser, no sé, un bife. ¿Por qué no puede pasar a ser un bife? Simplemente porque no es un bife en potencia, y no es un bife en potencia porque no tiene la materia necesaria que se requeriría para hacer un bife. Por lo tanto, el cambio de la sustancia no es un cambio, la sustancia no cambia hacia cualquier lado, sino que cambia solamente hacia aquellas cosas que ya tienen potencia. Si yo puedo mañana darles una clase con el pelo pintado de azul, es porque yo en potencia podría pintarme el pelo de azul. Entonces eso en realidad podría, por supuesto, no actualizar nunca en mi vida esa potencia, pero la potencia está, la potencia la tengo. No podría jamás cambiar hacia algo que no tengo ya en potencia. Bueno, este videito lo vamos a cortar acá. La idea es por ahí no hacerles una clase súper extensa que les lleve un montón de tiempo verla, sino ir haciendo videitos más cortitos y explicando por etapas. Entonces vamos a cortar aquí esta primera parte y en un segundo videito seguimos explicando estas cuestiones de Aristóteles. Vamos a cortar.